A día de hoy es una de las mejores compañías de videojuegos, así como una excelente empresa de negocios, y esto se debe a la gran historia que hay detrás de ella. Considerada una pieza clave para la salida de la crisis de las consolas, pasando por problemas y malas decisiones, es aún una compañía que con sus icónicos personajes nos ha traído entretenimiento tanto para chicos y grandes. Hoy te traigo la historia de esta gran compañía, la historia de Nintendo. Esto es Historia del Gaming. Comencemos. Aunque suene estúpido, tengo que decirlo. Empecemos por el principio. ¿Qué es Nintendo? Quizás no lo sabías, pero Nintendo no nació enfocado a los videojuegos. Fundada el 23 de septiembre del 89 por Fusahiro Yamauchi. ¿Sí se pronuncia así? ¿Saben qué? Mejor lo pongo en el traductor para evitarme problemas. Fusajiro Yamauchi. Fusajiro Yamauchi. Fusajiro Yamauchi. Bueno, por Fusajiro Yamauchi. el cual fundó la empresa bajo el nombre de Nintendo Kopai, que en un inicio se dedicó a producir cartas de juego llamado Hanafuda. Fusajiro Yamauchi. Veía la empresa prometedora y con buenos ojos. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar, comenzando por la producción de cartas, que era bastante lenta, además de que costaba demasiado producirlas. Esto llevó a la empresa a una disminución de ventas terrible, así que Yamauchi tomó dos grandes decisiones. Bajó los precios y al mismo tiempo añadió juegos de menor calidad, y por otro lado, se centró principalmente en los clientes potenciales. Se fijó en las salas de juego que crecieron con una fuerza tremenda en esos años. Esos lugares movían grandes cantidades de dinero en partidas de cartas, donde se apostaban sumas que podían llegar a ser muy elevadas. Estas dos decisiones fueron lo que llevaron a Nintendo a una estabilidad económica muy favorable para ese entonces. Esto lo obligó a contratar más asistentes para producir más cartas, que eran de altísima demanda. Al ver esto, Nintendo, que era una empresa pequeña, se empezó a interesar en el mercado occidental, más específicamente en las cartas occidentales, ya que eran más baratas de producir, así lanzando su primera baraja occidental en 1902. A pesar de la guerra entre Japón y Rusia, la empresa pudo mantenerse a flote, haciendo un contrato con una empresa de tabaco. Fusajiro Yamauchi. Yamauchi se retiró en 1929, y después, en 1940, muere a causa de un derrame cerebral. A Yamauchi le surgió un problema nuevo: nunca tuvo hijos varones, así que optó por concretar el matrimonio de su hija Tei con Sekiro Kaneda. Sekiro Kaneda. Empleado de confianza que poco después fue nombrado director general de Nintendo. Por desgracia para Kaneda, fue presidente en la Segunda Guerra Mundial. Eso tuvo grandes repercusiones para la compañía, ya que con la derrota de Japón, la sociedad tenía una negatividad horrenda, y se enfocaba más en otros aspectos en los que no estaba metido Nintendo. Nintendo se puso las pilas, y trató de buscar comercio afuera de Japón. Puso la vista en los países que no tuvieron repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, o de los que salieron beneficiados por esta. La empresa logró volver a salir a flote, implantó el trabajo en cadena, además de reorganizar su producción para hacerla más efectiva en lo que seguían siendo sus dos principales líneas de negocio, las cartas japonesas y las occidentales. Sin embargo, en plena labor de reactivación del negocio, Kaneda enfermó. Cuando Kaneda enfermó, dejó la empresa a manos de Hiroshi Yamauchi. Hiroshi Yamauchi. Fue el tercer director general de Nintendo. Durante su mandato comenzaron a abandonar el papel para empezar a usar plástico en sus naipes. Este material las hacía más resistentes y duraderas, además de que no se doblaban fácilmente. Esto fue a cambio de tener una producción obviamente más lenta
y también un costo más alto. Curiosamente, esto fue muy bien acogido por los compradores. En la década de los 50, Walt Disney surgió, y Yamauchi vio la oportunidad perfecta para vender barajas con los personajes míticos de Mickey. Sin embargo, esto hacía que dependiera mucho de este tipo de barajas para niños, aparte de que las barajas para un público más adulto se vendían menos, lo que llevó a Yamauchi a buscar nuevos negocios, los cuales resultaron fallidos, y esto llevó a Nintendo a una crisis con muchísimas deudas. Lo único que hacía que la empresa no se desmoronara era su negocio de cartas. A pesar de que los intentos de tener nuevos negocios fallaron, Yamauchi se dio cuenta que la industria de los juegos y juguetes era el sector donde generaban mejores ingresos, así que empezó a crear juegos de mesa como el Shogi, el Go o el Mahjong. Shogi. Go. Mahjong. Poco a poco, la Nintendo comenzó a saldar sus deudas y volvió a las andadas con la salida de su Ultra Machine. Con esto, Nintendo consiguió diversificar su negocio, con una venta tanto de naipes como de juegos de mesa. Sin embargo, ni llegaba a los talones de las empresas de juguetes de ese momento. Es aquí donde surgió una gran idea, la implementación de electrónicos en los juegos, y así nació el Love Tester. Servía de dos bolas mecánicas que debían agarrar los participantes y que se les conectaba a una pantalla central donde una aguja les indicaba su grado de afinidad. Este producto fue muy bien recibido por el público en general. Con esto, Yamauchi quiso subir un escalón más. Puso a la venta una serie de pistolas de luz, se vendieron como pan caliente. Así que sacaron una versión mejorada de estos que se llamó Custom. No satisfecho con esto, Yamauchi quiso subir un nivel más, así que puso en marcha su siguiente proyecto. No solo crear un juego con estas pistolas, sino también hacer salas de juego donde los jugadores compitieran entre sí. Parecía una idea magnífica, pero llegó la crisis del petróleo de 1973, y esto hizo tener más deudas. Con todo esto, Nintendo aún tenía el interés por incursionar con las máquinas recreativas, y a partir de aquí es cuando tiene su primer contacto con los videojuegos. Remontémonos a 1972, a la salida de la Magnavox Odyssey. El mítico juego de Pong se empezó a comercializar en máquinas para el hogar, y además, compañías como Sega empezaron a sacar sus consolas. Nintendo no se quedó atrás. Quizá llegó un poco tarde a la fiesta, en 1977. Sacó la Color TV Game, con colaboración con Mitsubishi Electric y Ricoh. Para empezar, Nintendo sacó su primer videojuego en 1978, llamado Computer Othello. Más tarde sacaría otros juegos más como Block Fever, entre otros. Llegó la década de los 80. Con un Nintendo más experto en los videojuegos, empezaron a sacar grandes arcades populares, tal es el caso del mítico Donkey Kong, en colaboración con Miyamoto como principal creador del juego, siendo llevado a las arcades y a varias consolas. No fue hasta que un día, Gunpei Yokoi, sí, ya sé que mi japonés no es muy bueno, ¿ok?, vio a un hombre de negocios aburrido en un tren, jugando con los botones de su calculadora de bolsillo. Ahí fue cuando se le ocurrió la idea de la serie de consolas llamada Nintendo Game & Watch, que incluye el famoso pad, también llamado cruceta o palanca, que hoy en día se siguen usando. ¿Te preguntabas quién las creó? Pues fue Nintendo. Para finalizar con esta época, en 1979 se inauguró Nintendo of America. Si bien las Game & Watch eran buenas, solo se podía jugar un juego, así que Nintendo dio un paso más, y en 1983 salió la llamada Famicom, el cual era acompañado con 3 juegos. Si bien tuvo algunos tropiezos por una pieza defectuosa que obligó a parar la producción, tuvo ventas mayores que la contraparte de Sega, iniciándose así la dura competencia entre estas dos compañías. Esto fue en Asia, pero en Estados Unidos es otra historia. Si bien se podía vender la Famicom, decidieron sacar otra versión acompañada de Atari, pero esto nunca se logró. Nintendo optó finalmente sacar la consola por sus propios medios, su versión norteamericana. De esta forma, en 1986 salió al mercado la Nintendo Entertainment System, o también llamada la NES. La NES fue el punto de partida de algunas de las sagas más conocidas de Nintendo, como Mario Bros, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Mega Man o Metroid. Esta consola marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos,
además de sacar a flote la industria del videojuego de la crisis de 1983. Y bueno, eso es todo. Sé que me faltaron más cosas y más consolas. Para esas las veremos como continúe esta sección. Suscríbete, dale like si te gustó y nos vemos en el siguiente video.